primer ejercicio se sabe que P y no Q o Q o P es falso. Dar el valor de verdad de primero, segundo, tercero y cuarto. Como esta es la condición que dice que es falso, obviamente esto me va a servir para hallar los valores de P y Q. Entonces vamos a trabajar acá. Copiamos P y no Q, P y no Q, P y no Q, o, Q o P. ¿Está bien? Q o P. Dice que esto es falso. Ah, mira, es falso. Dice que esto es falso. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta final es que eso es falso. O sea, de todo esto, su respuesta es falso. ¿Correcto? Quiere decir que acá va el falso. Pero ahora la pregunta es, para que esto sea falso, ¿quiénes provocaron ese falso? Claro, hasta acá te escucho. Ese falso provocaron el de acá con el de acá, ¿sí o no? Esos provocaron eso. Porque la respuesta de él con la respuesta de él son los que vinieron acá y provocaron ese falso. Pero como es O, el O inclusivo o débil y es falso, tendría que ser falso, falso. Porque si te acuerdas, él para que sea falso, ambos tienen que ser falsos. ¿Sí o no? Sí, profesor. Ahora, ¿cuándo él es falso y cuándo él es falso? Muy simple. Él es falso cuando él y él, ¿qué cosas son, muchachitos? Claro, como se trata de lo, para que sea falso, tiene que ser falso, falso. Perdón, falso, falso, ¿no? Borramos disimuladamente, perdón, la emoción. Tendría que ser falso, falso. ¿Por qué, amado? Porque falso, falso genera este falso. Porque se trata de lo. Ah, pero acá el I, profe. Pero espérate, pues. Recuerda que el P es falso. Ah, claro. Entonces ese valor de P, que ya sé que es falso, lo voy a traer acá. El valor de P, este valor de P, que tú ya sabes que es falso, lo traes acá. Ah, ya, el P es falso, ¿sí o no? Ahí está, lo traemos acá. Este valor de P, que es falso, lo traigo acá. ¿Ok? Pero ¿y por qué tiene que ser falso? Porque los dos tienen que ser falsos para que sea falso en el O inclusivo. Ahora, como se trata del I, pero ya conoces el Q también, pues, ¿o no? Sí, profesor, ya lo conozco. Entonces, ¿acá qué debe venir? Su negación, porque tú quieres su negación. Pero un momentito, yo te pregunto, ¿el Q qué cosa es? Profesor, el Q es falso. Su negación, verdadero. ¿Por qué? Porque el Q es falso. Y cumple, mira. Falso, negación, verdadero. Y falso, verdadero, ¿qué me da, muchachito? Profe, falso, verdadero da falso. ¿Por qué? Porque se trata del I. Recuerda que el I solo es verdad cuando ambos son verdades. Pero como acá es falso, ¿verdad? ¿Qué va a salir? Falso. Y este falso con este falso, ¿qué me da? Falso. Entonces, teniendo ya los valores de P y Q, ya puedo contestar esto. Entonces, ¿qué hemos deducido? Se deduce que, ¿qué, muchachos? Que tanto P como Q son falsos. Se deduce que tanto P como Q, ¿qué cosas son? Falsos. Falso, falso. Eso es lo que hemos logrado deducir de todo este esquema proposicional. Ahora, el 1, quiero saber qué es. Ah, ya, pues ahora copiamos el 1. El 1. ¿Qué dice el 1? Profe, el 1 dice no Q, triangulito P. Ya, no Q, triangulito P. Pero un momento, muchachitos. ¿Tú conoces quién es P y quién es Q? ¿Sí o no? Sí, profesor. Profesor, el Q es falso. Lógico. Y el P, falso, profesor. Pero un momentito. Pero acá tú vas a atajar con su negación. Ah, claro que, profe. La negación de él, ¿qué cosa es? Verdadero.
la negación es verdadero. Y esto de acá va a trabajar con él para que genere su respuesta. Y como se trata el triangulito, cuyo nombre es disyunción exclusiva o fuerte, no sé si te acuerdas, cuando eran diferentes, ¿qué salía? Lógico, salía verdadero. Cuando los valores son diferentes, ¿qué sale? Verdadero. Ahí está. Por lo tanto, la primera proposición, ¿qué cosa es? Verdadero. Porque en el triangulito, cuando son diferentes, sale verdadero. Sí, profesor, me estoy acordando. Muy bien. Número 2. Ahora hay que averiguar el número 2. ¿Qué dice el número 2? Profe dice P y R o Q. Ah, ya. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? P, ¿qué más? Y R, ¿qué más? O Q. Ah, o Q. Pero un momento, mis amiguitos. Profe, tengo un problema. ¿Cuál? Profe, que el R no conocemos. Solamente conocemos P y Q. Pero no te desesperes. Mira, te hago una pregunta. ¿Conoces R, sí o no? Sí, profesor. ¿Qué es R? P, falso. ¿Y qué es R? Perdón, ¿conoces P? ¿Qué es? Falso. P es falso, pero R no lo conozco. No lo conozco. El P es falso, pero el R no lo conozco. Y el Q sabemos que es falso. Acá está. P falso, Q falso. El P es falso. El R no lo conozco. Y el Q es falso. Profesor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cálmate, hijo. Sí se puede. Mira, te hago una preguntita. Yo sí puedo conocer el valor de verdad. Porque el I se hace verdad cuando ambos son verdades. Pregunta, acá es imposible que ambos sean verdad. Así él sea verdad o así sea falso, es imposible que esto sea verdad. O sea, esto sí o sí, ¿qué cosa va a ser? Falso. Sí o sí va a ser falso. Porque él solamente es verdad cuando ambos son verdades. Pero como es imposible que ambos sean verdades porque él es falso, entonces va a salir falso. Ahora sí ya tenemos la respuestita final, ¿o no? Sí, profesor. ¿Cuál será su respuestita final? Como se trata de lo y es falso, ¿qué va a salir, muchachitos? Falso. Como se trata de lo y es falso, ¿qué va a salir? Falso. Porque él vino acá a darme ese resultado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, verdadero, falso. Vamos ahora con la tercera. A ver, ¿qué nos dice la tercera? La tercera nos dice, ese entonces no te, a ver acá. Ese entonces no te, ahí está. O, ¿qué más dice? O no Q. O no, Q. Otra vez, el gran dilema, ¿sí o no? Profe, te doy una mala noticia. ¿Cuál es? El S no lo conocemos. No puede. Profe, el T no lo conocemos. Peor será su negación. Profesor, ¿y qué cosa salgo de algo que no conozco? No sé. Pero el Q sí lo conoces. ¿Qué es el Q? Profe, el Q es falso. Ah, pero tú no quieres eso. Tú quieres su negación. ¿Y su negación qué cosa va a ser? Verdadero. Una pregunta, muchachos. De dos cosas que no conozco, sigo sin conocer su resultado. No conozco qué saldrá. Ah, pero un momento, pechibolo. Un momento. One moment, please. Se trata del O, ¿sí o no? Se trata del O. Y el O, acuérdate, el O solo es falso cuando ambos son falsos. El O solo es falso cuando ambos son falsos. Pregunta, ¿puede ser ambos falsos? Imposible, porque él ya es verdadero. O sea, es imposible que esto me salga falso, porque solamente es falso cuando ambos son falsos. Y acá es imposible que ambos sean falsos porque él ya es verdadero. Por lo tanto, lo que va a salir, ¿qué cosa es acá? Verdadero. Ah, la profe, tiene razón. Profe, y ni siquiera importa que salga acá, ¿sí o no, profe? Claro, porque si es verdad, verdad, sigue siendo verdadero. Si es falso, verdad, sigue siendo verdad. No importa. Quiere decir que su valor de verdadero, ¿qué cosa es? Verdadero. Muy bien. Vamos ahora a la 4.
¿Qué nos dice la 4? La 4 dice, dice negación de Q. La 4 dice negación de Q, entonces negación de B. Ahí está. Ahora vamos a ver. Chicos, una pregunta. ¿Tú conoces Q, sí o no? Sí, profesor, falso. Muy bien. Y P también es falso. Pero a mí no me interesa eso. A mí me interesa su negación. Su negación verdadero. Y esos dos recién van a dar el resultado de la flechita. ¿Sí o no? Claro. Pero ¿cuál es la ley de la flechita del condicional? Soy falso cuando es verdadero, falso. Pero como es verdadero, verdadero, ¿qué cosa va a dar? Verdadero. Eso va a dar verdadero. Por lo tanto, ¿cuáles serían los valores de verdad? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Allá sale verdadero, falso, verdadero, verdadero. Eso sería la respuesta a este ejercicio.